buenas noches, ¿cómo están? Termínense ahí de acomodar. Bienvenida, Carol, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, esta noche tengo el privilegio y la responsabilidad de predicar, pero para comenzar quiero que todos revisen por favor debajo de sus sillas a ver qué encuentran. Todos, y las personas... Mi señor. Wow, no pensé que se iban a poner tan... Pero salió sin bolsita. Hay algunas personas encontraron un dulce, otras personas encontraron algo más. ¿Alguien encontró algo más? ¿Encontraste un versículo? ¿Qué más? ¿Tú tienes versículo? ¿Quién más tiene versículo? ¿Tú tienes versículos? Creo que son 5 solamente, sí, espero que sí. Bueno, y pues debajo de las otras sillas hay otros dulces, pues aprovechen y cojan los otros. Ahí debajo de esa silla también hay otro. Ah, entonces eran 6, Dios mío, gracias. ¿Listo? ¿Ya podemos volver aquí? No, Juan, no. Mentiras. Bueno, ahora sí, la idea es que por favor los que encontraron un versículo puedan irlo buscando y en el momento pues de la prédica que yo les pida el favor pues que ustedes lo puedan leer. Entonces sí, Mafe, ¿tú tienes el otro micrófono ahí? Para cuando vayan a leer el versículo. Bueno, está bien. Ah, lo tiene Carol. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar y los invito para que antes de comenzar me acompañen en esta oración y puedan repetir después de mí, ¿sí? ¿Me acompañan en la oración? Bueno, Señor, no, otra vez. Señor, dispongo mi mente, mi corazón y mis oídos para poder escuchar lo que tú deseas hablarme. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ahora el título de... ¿Qué fue? No. El título de esta noche, sí, obvio. Tenga paz, hermano. ¿Lo tienes tú? Para poder irlo rotando ahorita. Bueno, ahora sí, el título de esta noche es Una fe que bendice. Una fe que bendice. Les invito para que todos puedan buscar Hebreos 11:21 así súper rápidamente, o no sé si allá en la pantalla nos lo pueden colocar para que todos juntos podamos leerlo. Todos por favor buscando Hebreos 11:21 para poderlo leer. Creo que en la pantalla no puede aparecer. ¿Todos ya lo tienen? ¿No tienes Biblia ni en el celular? Arrepienta, hermano, desinstale esos juegos e instale la Biblia. Listo. Quienes ya lo tengan, vamos a leerlo. Quienes ya lo tengan, vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hebreos 11:21, Henry. Tú puedes, al final. Otro poquito más. Por ahí. Ay, no me tiras, no, más adelante. Bueno, mientras Henry lo termina de buscar. Otra vez vamos a leerlo. 1, 2, 3. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Yo les voy a confesar que la primera vez que leí este versículo no entendí absolutamente nada de lo que estaba ahí. Y luego, cuando comencé pues como a preparar la prédica, a preparar el mensaje, me puse a pensar, no, tampoco lo entendí. Entonces me puse a pensar, se supone que estamos hablando de los héroes de la fe. Y cuando uno piensa en un héroe, piensa en alguien que hizo algo súper increíble, súper extraordinario. Pero qué extraordinario tenía que Jacob haya bendecido y que haya adorado. O sea, porque para nosotros es como muy normal decir, mira, hoy Dios te bendiga. O decir, hoy voy a adorar a Dios y vengo acá a la iglesia, o pongo una adoración en YouTube, en Spotify, lo que sea. Entonces, hoy vamos a descubrir por qué a Jacob lo nombran por estas dos cosas, por bendecir y por adorar. Pero antes de comenzar, quisiera dejar algunas cosas claras que nos van a servir más adelante. Primero, ¿qué es la fe? ¿Quién me podría decir qué es la fe? Muy bien, ¿puedes darle dulcecito ahí? Repítelo, por favor. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Claramente, pues la fe es como esa seguridad que nosotros tenemos en que las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir. Pero quisiera agregarle algo más a esta definición. ¿Quién tiene el versículo de Santiago 2:17? ¿Puedes leerlo, por favor, con micrófono en mano, Junior? Gracias. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Entonces, según este versículo, nos está diciendo que la fe no es una simple esperanza, sino que nos demanda una acción, requiere que nosotros hagamos algo. Ahora, ¿qué es bendecir? ¿Quién me podría decir qué es bendecir? ¿Ni idea? Bueno. Hay dos maneras de verlo de bendecir porque pues hay dos maneras de entenderlo. Uno precisamente dice bien decir, es hablar bien o hablar mal decir, bueno, es súper sencillo. Entonces es proferir cosas buenas sobre alguien o algo. Y lo otro pues es ya como dar un regalo a alguien. Son las dos maneras que Wow. Sí, ¿Qué dice? ¿Se ganó el dulce? Sí, claro, es que me copió lo que tenía acá escrito. Realmente bendecir, si buscamos, es como expresar con nuestras palabras el deseo de que alguien sea feliz o que sea exitoso. Aunque también podemos bendecir sin la necesidad de decir la palabra bendecir, ¿sí? Por ejemplo, digamos que estamos pasando una situación difícil y yo digo, no, yo sé que todo va a salir bien. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Ahí ya estamos bendiciendo porque estamos declarando algo bueno. ¿Quién me podría dar otro ejemplo práctico de bendecir? Algo que en nuestra vida cotidiana se pueda decir que es una bendición. Por aquí nadie ha dicho. Ayudar a alguien que lo necesita. Bueno, pero en el contexto de expresar palabras. Yo creo que muchas veces, o bueno, a mí me pasa cuando le intento dar apoyo a mis amigos en algo, o sea, por ejemplo, espero que te vaya muy bien en tu parcial, que Dios te acompañe, que te dé sabiduría, o que Dios te bendiga en el trabajo, o ese tipo de cosas. Sí, sí. Vengan, el dulce. Tómate un dulce ahí. Bueno, en la siguiente sería bueno que esta parte participara, por favor. Bueno, ya definimos que era bendecir, ahora, ¿qué es maldecir? Pues es todo lo contrario, ¿no? Expresar el deseo, un deseo, expresar con mis palabras el deseo de que a alguien le vaya mal. Y pues al igual que la bendición, no es necesario decir, mira, te maldigo, no, sino que con palabras muy sencillas nos podremos hasta maldecir nosotros mismos. Les voy a dar un ejemplo pequeño. Yo me he propuesto un poco el ser buena administradora en el tema del dinero. Y eso, bueno, en mi sueldo de estudiante, pues no es como que maneje mucho dinero, pero igualmente hace como 2 años que me propuse eso, empecé a decir yo, no es que yo no soy buena para administrar esto, es que a mí se me pierde la plata, es que me enredo, que yo no sé qué, y efectivamente se me perdía la plata. Me descuadraba como en 10.000 pesos todos los días, y yo, Dios mío, ¿pero por qué? Y luego, el año pasado, que como que Dios me hizo caer en cuenta de eso, empecé a decir, no, yo soy buena administradora, la plata que llega a mi mano se va a multiplicar, y así un montón de cosas, y mano... Y no es por nada, pero sí. Gracias a Dios, Dios me ha ayudado a poder administrar mejor las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me estaba maldiciendo a mí misma con mis propias palabras, me estaba atando. Entonces, ¿quién me podría dar otro ejemplo práctico de cómo nos podemos maldecir, cómo podemos maldecir a una persona pues sí, en lo cotidiano? Con la actitud, ¿Cómo qué actitud? o sea, responder de mala gana a todo mundo. Está bien ser negativo todo el tiempo. Claro, eso es una forma de maldecir a otras personas. Y otro punto importante es... perdón, hermano, no, siga, dígale. Dilo, Josh. Bueno, es una suposición. Yo creo que yo llego a maldecir a una persona también con el trato que le doy, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si tengo un trato erróneo, no sé si esté bien lo que estoy diciendo, puedo recibir también correcciones, pero creo que puedo llegar a maldecir a mi prójimo tratándolo también de una manera incorrecta. Mafe, ¿vas a decir algo? Dale, dulcecito, por Sí, favor. por primera vez en todos los héroes de la fe que hemos visto voy a hablar.
Eh, Wow, espectacular. No, como tú lo decías, yo creo que uno también se puede maldecir a uno mismo con el no puedo, con el me da miedo, con el no soy capaz. Sí, me estoy auto predicando claramente, porque bueno, me pasa mucho y me pasaba aún más. Pero cuando uno dice no puedo, no soy capaz, en tu cabeza es no puedo, no soy capaz, aunque sí puedas y sí seas capaz de absolutamente todo. Y ya, chicos. Es verdad. Trato. Muy bien, dale dulcecito. Bueno, ahora, pues tal vez no es algo que tenía acá escrito, pero me surge la duda. ¿Cuál es la diferencia o cuál creen ustedes que es la diferencia entre bendecir y algo que es muy común decir ahorita, que es manifestar? Yo manifiesto que me va a ir bien en tal parcial. Yo manifiesto que me voy a conseguir el idóneo mañana. Cosas así. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Quieres comentar algo? Nadie. Duan. Gracias. La diferencia yo creo que es que una viene de Dios y la otra del diablo. Perfecto. Dale 3 dulces a ese muchacho, por favor. Denlo ahí. Denlo ahí. Está muy bien. Sí, de hecho, pues yo también considero que es lo mismo, de que es la intención o de quién proviene realmente ese deseo que yo estoy declarando con mis palabras. Ahora también, bueno, ya definimos que era bendecir, maldecir y ahora vamos con, bueno, manifestar. ¿Qué es adorar? ¿Qué creen ustedes que es adorar? ¿No? Ay. Bueno, está bien. Bueno, pero ya lo dijeron, es obedecer. No. Es demostrarle a Dios realmente con mis acciones, con mis pensamientos, con mis palabras, con lo que yo hago día a día, que realmente sí lo estoy amando. Y ahora pues también quisiera que pudiéramos tener claro los personajes que vamos a ver hoy. Entonces, ¿quién me podría decir quién fue Jacob? No, bueno. Bueno, sí, está bien. No estás en lo incorrecto. ¿Quién es? El hijo de Isaac. Yo no El nieto de Abraham. El que supo engañar al hermano con un plático de lentejas. ¿Quién da más? El papá de José. Wow. Bueno, de hecho sí tenía apuntado todo eso acá. Fue el hijo, sí, bueno, sí. No, mentira, no. Fue el hijo menor de Isaac, fue nieto de Abraham, el hermano menor de Esaú, y fue el que le robó la bendición de la primogenitura a su hermano. De hecho, ¿saben qué significa? A ver, por este sí es dulce. ¿Qué? No. Sí, dale dulce. ¿Qué significa qué, Nata? ¿Qué significa el nombre de Jacob? Engañador. Engañador, muy bien, dale dulcecito. Pero bueno, luego Dios le cambia el nombre y él termina llamándose Israel. Y así como lo dijo Jonathan también, de él nacen las 12 tribus. Ahora, ¿quién fue José? Ah, ya sí. Oh, Juan David también había participado. Tú puedes. El hijo de Jacob. Sí, fue el hijo de Jacob. Pásale a Juan David. Un soñador. El soñador, sí, muy bien. El nieto de, wow, ¿sí? Ajá, exacto. Bueno, José fue uno de los hijos que Jacob tuvo con Raquel. ¿Se acuerdan que Jacob se había casado con 2 mujeres? Estaba Lea y Raquel, y que él amaba más a Raquel, pero que Raquel no podía tener hijos, y bueno, era también el hijo favorito de Jacob. O sea, indiscutiblemente era el hijo favorito de Jacob. Y al final lo conocemos como gobernador de Egipto. Cuando lo ponen en esta posición, Faraón le entrega, y esto es importante, a José una mujer egipcia por esposa que se llamaba Safnapanea. Sí, importante. Sí, ese nombre es todo exótico, pero ese es importante. Ahora, ¿quién fue Manasés? Esta pregunta sí yo es como, ¿quién fue Manasés? Instituto Bíblico, pues. No fue el hijo de José, ¿no? Fue el hijo de José, sí, muy bien. ¿Pero cuál? ¿El mayor o el menor? Manasés es el menor, creo. No. ¿No? Ninguno, dulce para ninguno. ¿Cuál? ¿Qué?
Ya nadie ganó dulce. Bueno, Manasés fue el hijo mayor de José que nació en Egipto. Y Efraín, pues ya se los dije, Efraín era el menor, entonces el hijo menor de José. Ahora sí ya tenemos claro todas las cositas, ahora sí podemos comenzar. Sí, esta era la introducción, hermano. Bueno, en el versículo de Hebreos 11:21, si ustedes revisan ahí en las referencias de la Biblia, nos mandan para dos versículos. Y el primero está en Génesis 48, del 15 al 20. Pero ese versículo lo partí. Uno está del 15 al 17. ¿Quién tiene el 15 al 17? Génesis 48, del 15 al 17. ¿Quién lo tiene? Él. ¿Y la otra parte del 18 al 20? Ok, entonces se lo paso hasta ahí. ¿Puedes leerlo, por favor? Y todos prestamos atención. Luego bendijo a José con las siguientes. Bueno, déjenlo de leer, hermano. Ahora sí puedes leer. Luego bendijo a José con las siguientes palabras. El Dios delante el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preservan mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac, y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Pero viendo José que su... Esto... Ya. Léalo con libertad, hermano, por favor. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Bueno, de aquí voy a lanzar una preguntita y pues la vamos a responder ahorita al final, o si alguno me la puede responder ahorita, pues bueno. ¿Por qué, si Manasés y Efraín eran hijos de José, por qué se cuentan dentro de las 12 tribus de Israel? ¿Sí me hago entender? O sea, las 12 tribus de Israel, sí, dale el micrófono. Voy a volver a repetir la pregunta para los que no escucharon bien. Se supone que las 12 tribus de Israel son de los 12, bueno, no fueron 12, de los hijos de Jacob. Pero dentro de esas 12 tribus ni está José, sino que se incluye a Efraín y a Manasés. ¿Por qué a ellos dos se les incluye dentro de las 12 tribus? En mi opinión, es una consecutiva de que realmente Jacob solamente amó a Raquel y el resto le valía muy poco. Entonces, si uno lee toda la historia, se da cuenta que Jacob hizo muchas cosas muy difíciles, muy complicadas de entender, que inclusive ponían en peligro la vida de sus demás hijos para proteger la vida de José y eventualmente la de Benjamín. Entonces, cuando él viene a bendecir, el orden que él tenía que tener era bendecir a su hijo Rubén primero, pero él no bendice a Rubén primero, sino que agarra a sus nietos, que son los hijos del hijo favorito, y los bendice primero, saltándose todo el orden. El punto importante de que él bendice a uno primero a otro, yo creo que está en un segundo plano, porque primero él bendice a unos nietos y no a unos hijos. O sea, él rompe toda la ley y toda el establecimiento o la línea que tenía. Cuando bendice a estos dos nietos, ahí sí va y bendice al resto de hijos, pero ya dándoles pues una bendición chévere, pero no en el orden que... Y para mí esa causa del amor tan grande que le tenía a Raquel. Ok, muy bien, dale dulcecito. Bueno, entonces vamos a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en esta situación. Resulta que Jacob ya estaba como en sus últimos días, estaba a punto de morir, y entonces José lleva a Manasés y a Efraín. Entonces digamos que acá está Jacob, yo soy Jacob. José coloca a Manasés, que era el mayor, a la derecha
de Jacob, ¿sí? Lo coloca aquí. Y a Efraín lo coloca a su izquierda porque era el menor. Se supone que si Jacob los iba a bendecir, debía colocar sus manos así. Así, la derecha al mayor, la izquierda al menor. Pero Jacob, en vez de hacer esto, hace esto. Cruza las manos. Y eso le causa disgusto a José. La pregunta es, ¿qué de malo tenía que Jacob pusiera su mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y no sobre Manasés? Bueno, realmente la mano derecha se asocia a una posición privilegiada. ¿Sí han escuchado que Cristo está sentado a la diestra de Dios? Bueno, entonces se refiere a una posición privilegiada, que la fuerza y el favor de Dios y la ayuda iba a estar con esa persona que estaba recibiendo la bendición. Pero lo normal, así como decía Joelito, lo normal era que esta bendición se le diera al primogénito, pero Jacob se la estaba dando al menor. Y aquí es donde podemos ver como la primera parte donde se aplica la fe en este versículo. ¿Por qué? Porque Jacob no estaba siendo guiado por sus emociones. No era que él quisiera más a Efraín que a Manasés, sino que lo hizo por fe, guiado por lo que Dios le estaba diciendo en ese momento, aunque no fuera normal y aunque Jacob en ese momento no iba a ver el cumplimiento de la promesa, porque Jacob estaba a punto de morir y este cumplimiento de la promesa se da muchísimos años después. Entonces ahí es el primer momento donde podemos ver cómo se aplica la fe al momento de bendecir. Y les quiero contar de manera breve cómo se ve el cumplimiento de esa promesa, porque cuando Jacob los bendice dice que Efraín va a ser mayor, que Manasés iba a ser grande, pero que Efraín iba a ser mayor. Y esto se ve reflejado, no sé si recuerdan, cuando Israel va cruzando a la tierra prometida, que Manasés se divide. ¿Ustedes han escuchado esa historia? Que la media tribu de Manasés avanza y la otra media tribu se queda. Entonces eso generó de que la tribu de Manasés perdiera como poder y prestigio. En cambio, Efraín, de esa tribu de Israel, de esa tribu de Efraín, salieron personas como Josué. ¿Sí saben quién es Josué? Bueno, no ese Josué, el otro Josué. Aunque él también es un gran hombre de fe, yo lo creo, lo declaro y te bendigo. Pero Josué en la Biblia fue una persona de muchísima fe. Si ustedes ven la historia de Josué, es como espectacular. Entonces, sí, realmente muy espectacular. Entonces, también hay un momento en la historia de Israel, muchísimo más adelante, que Israel se divide en Israel del sur e Israel del norte. El Israel del norte era más grande que Israel del sur. Y el nombre de Efraín se terminó utilizando para llamar a toda esta parte norte de Israel. Entonces realmente Efraín sí terminó siendo muchísimo más grande que Manasés. Ahora, no sé si a ustedes les surja un poco la pregunta, a mí me surgió, y eso que soy hija única, que no tengo hermanos, ¿por qué bendijo a Efraín y no a Manasés? Si yo tuviera hermanos y me ponen aquí con mi hermano y mi abuelo me va a bendecir y resulta que yo soy la primogénita y ponen la mano y le dan la bendición al menor, pues a mí me va a dar rabia. Yo voy a preguntarme, ¿pero por qué? Gracias a Dios, Dios no me dio hermanos por eso. Pero no sé si les duele, ¿por qué Efraín y no Manasés? ¿Será que Dios tenía por... ¿Quieres hablar? ¿Quieres comentar algo? Okay. ¿Dios tenía por favorito a Efraín? ¿Será que es así? ¿Era qué? Vamos a ver quién tiene Romanos 2:11. ¿A quién le salió el versículo? ¿Lo buscaste en la TLA? ¿Cómo decir? Y Efraín, no mentira, no dice eso. ¿Necesita la TLA? De preferencia. Dice, Dios no tiene favoritos. Wow. Entonces, bueno, vamos a terminarlo de corroborar con Romanos 9:16. ¿Quién lo tiene? Ay, Dios mío. Pero si lo tengo yo, ¿qué hago, chicos? Dice, así que no depende. Lee. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, cuando me hacía esta pregunta, realmente quedé como... Me bloqueé en ese momento que me surgió esa pregunta porque yo decía, ¿pero por qué Efraín y no Manasés? O sea, ¿qué tenía Efraín de especial? Pero me viene ese versículo a la mente y yo, Dios, ya entendí. Dios definitivamente no tiene favoritos. Y uno de los atributos
uno de los atributos de Dios es que es soberano. Soberano significa que tiene completa autoridad y no tiene que pedirle permiso a nadie para usarla. Él puede hacer lo que él quiera, porque aparte de todo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero también estoy segura de que Dios no descalifica a las personas, sino que somos nosotros solitos los que nos encargamos de descalificarnos, de salirnos de esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Porque en medio de eso, cuando me cuestionaba, Dios me decía, lo estás viendo desde tu punto de vista humano. ¿Y qué pasa cuando vemos las cosas desde nuestro punto de vista humano? No las entendemos y vemos a Dios como malo y nos ponemos nosotros como los buenos. Pero Dios me dijo, míralo desde mi punto de vista, donde realmente Dios siempre va a ser bueno, pero donde Dios es bueno y nosotros somos malos. Dios a todos nos ha dado un llamado. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Tenemos un propósito especial. Él nos diseñó para algo en específico, pero somos nosotros los que debemos tomar la decisión de alinearnos a ese propósito. Miremos algunos ejemplos. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo puede que no hubiera llegado a tener ese nombre y que no hubiera podido llegar a hacer todo ese montón de cosas si en determinado momento se hubiera encontrado con Cristo y hubiera tomado la decisión de realmente seguirlo y aceptar ese llamado que Dios tenía para él. Divinamente pudiéramos conocerlo todavía como Saulo, el que asesinó miles de cristianos, pero no, él tomó la decisión de cambiar su destino para seguir el propósito que Dios tenía con él. Incluso, por ejemplo, personajes como Judas, que uno diría, no, pero eso no tiene perdón de Dios. Dios dice que Dios nos perdona. Si él se hubiera arrepentido, estoy completamente segura de que Dios lo hubiera perdonado y hubiera podido cambiar su historia. Entonces no se trata de, no, es que yo estoy, y no sé si lo han escuchado, pero yo sí lo he escuchado y si ustedes tienen la duda, pues aquí que el Espíritu Santo les aclare. No es como que estemos predestinados a lo malo. No sé si ustedes han escuchado personas que dicen, no, es que yo nací para ser el malo de la familia, la oveja negra, cosas así. No, nunca lo han escuchado, solamente mi familia, Dios mío. Entonces, no es como que Dios nos tenga predestinados para lo malo, sino que al contrario, ¿qué dice? ¿Quién tiene el versículo de Efesios 2:10? ¿Ah, ya lo tiene? ¿Estaba por allá? 2:10, Efesios 2:10. Ah, espérate. Ay, es que no, espérate, déjalo que él lo lea, ¿sí? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Samuel, ¿qué dice la Biblia de que nosotros no estamos predestinados para lo malo? Dios nos preparó, nos diseñó para hacer buenas obras. Entonces, no sé si entendimos esta primera parte en que se usa la fe al momento de bendecir, ¿sí? De que bendecimos por fe porque es Dios el que nos está guiando y porque confiamos en de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que Él es soberano y que Él tiene razón siempre, ¿sí? Bueno, ahora la segunda referencia que se hace en Hebreos 11:21 está en Génesis 47 del 29 al 31. No me digan que ese versículo tampoco está. Ah, ¿sí? ¿Puedes leerlo, por favor? Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. El Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ahí literalmente la referencia que hace de Hebreos 11:21 es a esa parte específica que dice, entonces Israel, que ya sabemos que era el mismo Jacob, se inclinó sobre la cabecera de su cama. Pero en Hebreos 11:21 decía que se apoyó sobre su bordón y adoró. Entonces,
me puse a buscar pues un poquito acerca de esto y encontré que realmente cuando habla acerca de que se inclinó sobre la cama, pues se refiere a lo mismo, de que se sostuvo sobre su bordón, solamente que es como un pequeño error de traducción. Pero ambas cositas nos llevan a la misma cosa, que es, ambas cositas nos llevan a la misma cosa. Ambas cosas nos llevan a un mismo fin, y es que Jacob pudo descansar en la promesa que José le hizo. Imagínense, si nosotros como humanos podemos descansar en promesas que una persona nos haga, ¿cuánto más podemos descansar en las promesas que Dios nos hace a nosotros? Sabiendo de que, así como lo dice una parte de la Biblia, y entiéndase lo que estoy diciendo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Dios, y aquí quisiera que pudieras empezar a traer a tu mente promesas que Dios te haya dado. ¿Qué promesas te ha dado Dios a tu vida? Porque si Dios te lo prometió, puedes tener la completa seguridad de que Él lo va a cumplir, aunque no lo veas. Así como por ejemplo Abraham. Abraham solamente vio a Isaac, pero al final Dios terminó cumpliendo su promesa de que iba a hacer de él una gran nación. Entonces, quisiera que pudieran recordar en ese momento promesas que Dios les ha hecho y que ustedes ya han visto el cumplimiento o que están en proceso de ver ese cumplimiento. Y mientras lo hacen, mientras piensan, les voy a contar un pequeño perdón les voy a contar un pequeño testimonio. Me voy a confesar aquí delante de todos ustedes. Bueno, no, les voy a contar un pequeño testimonio acerca de cómo Dios está probando mi fe y la de mi familia actualmente. Dios me estaba preparando para esta predica hace como Dios mío. Bueno, mi familia y yo llevamos en una situación económica un poco difícil desde hace 5 años. El año pasado comenzamos a buscar pues todo este tema de las universidades y pues yo tenía claro de que mi única opción era una universidad pública. Obviamente no estoy desmeritando absolutamente nada, solamente estoy hablando de la parte económica, por favor. No me apedreen, por favor. Pero el hecho es de que, yo sí quería estudiar allá, pero bueno, el hecho es de que un día el colegio nos llevó a hacer algunas visitas en las universidades, pero pues esas universidades eran privadas y yo como, Dios mío, ¿pero por qué? Y entonces nos comentaron acerca de una carrera nueva y me gustó muchísimo esa carrera, yo, Dios mío, pero no hay la opción. Entonces pues yo le comenté a mis papás igualmente y un día pues simplemente como que me inscribí, igualmente la inscripción era gratis, entonces pues no iba a perder nada. Me aceptaron y me dijeron, bueno, le vamos a dar 30% de descuento. Y yo, bueno, pero igualmente sigue siendo bastante grande, el otro 70% es bastante. Pero pues nos sentamos a hablar con mis papás, dijimos, bueno, ¿qué tal que Dios quiera algo diferente a lo que nosotros humanamente pensamos que es lo mejor? Y Dios nos dice, no, yo quiero que estudie allá en esa universidad privada y nosotros, pero Dios mío, ¿de qué manera? ¿Por qué? Porque por un lado uno siente emoción, ay, sí voy a estudiar lo que yo quiero en el lugar donde ahora quiero, pero por otro lado estaba el miedo de decir, no hay la forma, no tenemos la plata. Incluso es incoherente decir, estoy en una situación difícil, en una situación económica difícil, pero estoy estudiando en una universidad privada, por favor. Entonces es como complicado. Pero Dios nos dijo, no, nos empezó a dar un montón de palabras, de promesas, y Dios al final nos terminó diciendo, tranquila, yo le voy a pagar el estudio. Y yo como, Dios mío, ¿cómo puede ser eso posible? Pero Él dijo, Él me va a pagar el estudio. Entonces terminamos de hacer todos los papeles, me metí ya de cabeza en eso con mis papás y nos terminaron diciendo, bueno, le vamos a dar un 40% de descuento. Y yo, oh, por Dios, eso ya es algo, es un poquito más. Entonces, ya ahorita voy en segundo semestre, no tengo ni idea de dónde salió la plata para el primer semestre, ni para este también, pero definitivamente me doy cuenta de que Dios sí cumple las promesas. Y tengo 3 años más para darme cuenta de que Dios sí va a cumplir las promesas cada vez que tenga que pagar el semestre. Entonces, pues les quiero contar esto para que animen, para animarlos a ustedes en la fe de que Dios sí cumple sus promesas y que si Dios te dijo que te iba a hacer grande, si Dios te dijo que te iba a poner en algún lugar, no dudes, porque Dios es Dios, Dios es el dueño de todo. Entonces, bueno, ahora ya voy terminando. Para terminar, quiero resumir todo en 2 punticos.
El primero es que uno a veces tiene un pensamiento ya establecido hacia ciertas personas. E incluso, ya, termino. Uno a veces tiene un pensamiento ya establecido hacia ciertas personas e incluso hacia uno mismo. Pero Dios ve más allá de eso. Como por ejemplo en el caso de Efraín y de Manasés. Lo normal era que hubiera sido primero Manasés, pero Dios quiso poner primero a Efraín. Así como también podemos ver con Abraham. Tal vez el mundo o nosotros mismos lo pudimos haber visto como un pobrecito que no podía tener hijos ni descendencia, pero Dios lo vio como padre de muchedumbre de gente, que hasta reyes iban a nacer de él. O como Sara, que lo veíamos como una mujer estéril, pero Dios terminó haciendo la madre de naciones. Y así como muchas historias de la Biblia, incluso con personas que tenemos cerca, nos podemos dar cuenta de que Dios puede hacer algo maravilloso de lo inesperado. Definitivamente Dios es demasiado soberano, y si Dios quiso darle una posición mayor a Efraín, ¿quién le dice que no? Y vuelvo a lo que decía ahorita, si Dios te dijo que te iba a hacer grande, si Dios te dijo que te iba a prosperar, que iba a cambiar tu historia, que iba a cambiar tu familia, que iba a cambiar tus generaciones, ¿quién le dice que no? Dios es Dios y Él puede hacerlo. Recordemos que nuestro Dios, ese mismo que nos está dando la promesa, es el mismo que creó el universo, el mismo que abrió el mar en dos, el mismo que hizo que se cayeran las murallas de Jericó. O sea, no tenemos un Dios escaso, ni un Dios pobrecito que no pueda hacer las cosas. Tenemos un Dios grande y un Dios que es muy poderoso y un Dios maravilloso que puede hacer maravillas. Dios mío, señores, que me encanta. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos suficiente fe para creer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Y lo segundo es, ¿tenemos suficiente fe para caminar en esas promesas? Porque leíamos en Santiago 2:17, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿tenemos suficiente fe para caminar o actuar de acuerdo a la promesa de Dios? Ahora, el segundo punto es, por la fe, Jacob bendijo a sus nietos. ¿Recuerdan la pregunta que le hicimos, que hicimos acerca de las tribus de Manasés y todo eso? Cuando Jacob va a bendecir a estos dos muchachos, a Manasés y a Efraín, él dice específicamente en el versículo, espérate que ahora se me pierde, versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y en la tierra de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ellos, recuerdan que le dije que era importante el hecho de que ellos habían nacido en Egipto. Se supone que ellos no podían hacer parte completamente de esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Sin embargo, Jacob dice que mi nombre sea perpetuado en ellos. Esto quiere decir que Jacob los adopta como hijos suyos. Y por eso es que dentro de las 12 tribus de Israel, conocemos también a la tribu de Manasés y a la tribu de Efraín. ¿Qué quiere decir eso? De que aunque el mundo hubiera visto de que ellos pertenecían a Egipto, Dios no lo veía como que pertenecían a Egipto, sino que pertenecían al linaje de la promesa. Y así pasa con nosotros. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos a Dios, nosotros somos sus hijos. Y por eso aquí es donde podemos ver también que se aplica la fe al momento de bendecir algo que no estamos viendo todavía, algo que no es visible completamente para nosotros en este momento. Por eso es que oramos bendiciendo el futuro, bendiciendo a los papás, bendiciendo a los hijos que algún día vamos a tener, o a los esposos, las esposas, porque en este momento no lo veamos, en algún momento Dios proveerá. En algún momento Dios cumplirá sus promesas y la forma en que Él las cumpla va a ser perfecta. Pero la pregunta es, ¿tenemos suficiente fe para bendecir aunque no veamos? Incluso aunque no vayamos a ver ni siquiera el cumplimiento de esa promesa.